Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más de Utsiakami Artesanía. En esta ocasión aprenderemos a hacer esta pulsera de florecitas. Una vez ensartada el hilo sobre la aguja, del otro extremo vamos a hacer 3 nudos, uno encima del otro. Esto para que la chaquira no se recorra en el nudo. Una vez hecho, procedemos a cortar nuestro excedente de hilo. Sobre nuestra aguja vamos a meter 12 chaquiras de color naranja fuerte. Nos recorremos hasta el final y nos vamos a meter sobre todas las chaquiras y nos va a quedar de este modo. Ahora procedemos a meter 5 chaquiras de color anaranjado más claro y nos vamos a brincar una chaquira y nos vamos a meter de esta manera. Nuevamente metemos 5 chaquiras de anaranjado claro y nos brincamos una y nos metemos ahí. Repetimos este mismo procedimiento hasta completar el círculo anaranjado. Llegando en este punto, nos metemos de esta forma y también nos vamos a meter por esos dos anaranjados claros hasta salir en la parte de arriba, de esta manera. Ahora procedemos a meter 5 chaquiras de color amarillo y nos metemos en esta chaquira anaranjada. Metemos una chaquira de color negra y nos metemos en esta chaquira anaranjada. Igual repetimos el mismo procedimiento, 5 chaquiras de color amarillo, nos metemos ahí, una chaquira negra, hasta completar de igual manera el círculo completo. Llegado en este punto nos vamos a meter por la chaquira anaranjada y de igual manera nos vamos a meter en las dos amarillas que le siguen hasta salir en la parte de arriba de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es meternos sobre las chaquiras, hacer un recorrido, esto para que el hilo se quede atorado en ellas y no sea fácil de que se recorra o se desbarate. En este punto a mí me gusta hacer esto, meto la aguja sobre el hilo de esta manera le jalo y se va a formar como un pequeño aro y me voy a meter sobre ello, esto para que quede como un nudo y quede más fijo el hilo y no pueda recorrerse. Ahora me sigo metiendo en las chaquiras y procedemos a cortar el excedente. Y así es como quedaría nuestra florecita terminada. Para esta pulsera voy a ocupar 4 flores, pueden ser del mismo color o pueden ser variados como en mi caso. Ahora para las hojas y las ramas voy a ocupar chaquira negro
y Shakira verde. Esto usando un hilo aproximadamente de 80 centímetros de largo. En un extremo voy a dejar aproximadamente 30 centímetros de largo y en esa medida voy a hacer un nudo haciendo el amarre 2 veces. Tomamos nuestra primera flor y nos vamos a meter de esta manera, dejando nuestro hilo de este lado 30 centímetros de largo. Ahora nos vamos a meter por todas estas shakiras hasta salir en este punto. Una vez estando en ese punto, procedemos a meter 5 shakiras de color negro y 6 shakiras de color verde. Ahora vamos a separar la última shakira verde que metimos y vamos a hacer este paso. Nos vamos a meter en esta shakira de regreso de esta manera y jalamos, y esta shakira queda atorada de esta manera. Ahora vamos a meter 3 shakiras de color verde y nos vamos a meter en la primera shakira verde que habíamos metido de esta manera. Jalamos y así es como saldría. Ahora tomamos nuestra aguja y nos vamos a meter en la shakira negra de esta manera. Jalamos y nuestra hoja va a girar y nos quedaría de esta forma. Ahora procedemos a meter 4 shakiras de color negro. Tomamos nuestra siguiente florecita y vamos a repetir el mismo procedimiento. Nos vamos a meter de aquí nuevamente hasta salir al otro extremo. Y así es como nos quedaría una vez terminada nuestra segunda florecita puesta. Vamos a repetir con las otras 2 florecitas restantes hasta tener las 4 listas. Y así es como nos quedaría nuestras pulseras ya con las 4 flores puestas. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento a los costados, pero aquí, como antes metíamos 4, en esta ocasión, como ya son los extremos, vamos a meter 8 shakiras de color negro. Para hacer nuestra bolita vamos a ocupar un shakirón color negro. Pueden utilizar del que ustedes gusten, si no tienen una como esta. Ahora tomamos 4 shakiras de color negro y nos vamos a meter por la parte de abajo de esta manera. Jalamos y nos va a quedar de esta forma. Vamos a repetir este mismo procedimiento hasta cubrir completamente nuestro shakirón de Una vez terminada, así es como nos tiene que salir. Ahora tomamos una shakira de color negro y nos vamos a meter por el medio. Nos vamos a meter en todas las shakiras de color negro, todo recto.
hasta salir en este punto, como se ve. Y de igual manera procedemos a meternos sobre las chaquiras, esto para que nuestro hilo quede enredado y no se recorra. Nuevamente aquí procedo a hacer mi nudo de seguridad para que quede más fijo. Nos metemos por debajo del hilo, se hace esa argolla y nos vamos a meter sobre esa misma. Jalamos tratando de que nuestro hilo quede ahí en la parte donde sale, de esta forma, y continuamos metiéndonos sobre las chaquiras. Y posteriormente procedemos a cortar nuestro exceso de hilo. Y así es como nos quedaría. Ahora tomamos el otro lado y vamos a repetir el mismo paso. Estando en este punto, ahora vamos a meter 20 chaquiras de color negro. Esto sin contar las primeras 8 que habíamos ensartado. Ahora nos vamos a meter de esta manera, esto para hacer nuestra argolla, y procedemos a probar si nuestra bolita entra sobre esa argolla. Como pueden ver, no logra entrar. Aún quedan esos espacios para rellenar. Lo que procedemos a hacer es regresarnos sobre la chaquira en la que nos metimos y vamos a agregar 2 chaquiras más. Nuevamente separamos las primeras 8 que iban y ahora sí nos volvemos a meter sobre esa chaquira para ver si ahora sí entra. Como pueden ver, ahora sí entra con facilidad. Yo hago este procedimiento, primero hago la bolita, después la argolla, para ir midiendo qué tan grande va a quedar la argolla y no tener problemas al final. Ahora nos vamos a meter sobre todas las chaquiras para que quede un doble refuerzo. Llegando en este punto vamos a hacer este paso. De igual manera nos vamos a regresar por todas las chaquiras de color negro hasta salir en ese punto. Como pueden ver, aquí fue donde quedó nuestro nudo desde el principio. Entonces ahora nos vamos a meter por el otro lado de la chaquira, por el medio, de esta manera, y vamos a repetir el mismo paso del otro lado. Y así es como nos quedaría nuestra pulsera terminada. Como pueden ver, es muy fácil de hacer. Ya con la práctica van a ir agarrando pues experiencia. Y pues esperamos que haya sido de su agrado. Suscríbanse al canal. Saludos y que estén muy bien.